soy Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, y me han encargado, si bien figuro como panelista, pero me han encargado una moderación activa. En función de que los que me acompañan en el panel tienen mucha experiencia, más que yo. Por un lado, acá al lado mío tengo a Mónica Pinto, que, bueno, es la decana de Derecho, muchos la conocen, tiene un currículum muy importante, pero creo que lo más importante para mí es el toque personal que es que Mónica fue mi primer profesora cuando yo hice Derechos Humanos en el primer año. Yo era muy joven, Mónica era joven, Mónica sigue siendo joven, yo estoy un poco más achacado. Y también, junto con Mónica en este panel, está Jorge, que ayer habló, abrió este simposio, y que también, como Mónica, tiene algo de experiencia en el sistema interamericano. Como usuario allá por los 70, como diplomático, como secretario ejecutivo de una etapa muy importante de la Comisión Interamericana, bueno, como canciller hasta hace algunos años de Argentina, y además, también es importante decirlo, Jorge Tayana es miembro de la Comisión Directiva del CELS, del que yo soy el director ejecutivo. Bueno, a ver, yo creo que para mí, por supuesto, cuando nos enfrentamos nuevamente a una tercera o cuarta discusión sobre fortalecimiento del sistema interamericano, genera entre como cansancio, frustraciones, preocupaciones, pero así como el panel anterior terminó con una frase muy alta de Liliana Tojo, que no sé si sigue estando por acá, que dijo que sería de una ingenuidad suicida sentarse a discutir este proceso sin saber lo que está atrás. Yo a eso contrapongo o complemento que creo que hay que tener también un realismo estratégico, digamos, para esa discusión. Y la verdad es que me parece, después de haber sido partícipe de varias discusiones sobre el sistema interamericano, con todas las contrariedades y las preocupaciones y los matices que tiene esta discusión, a mí me da la sensación de que por primera vez, y nuevamente con todos los temas que están dando vueltas, se está dando una discusión genuina en cual todas las partes están aportando cosas, sin perder de vista que, por supuesto, algunos cuando están hablando de fortalecer realmente quieren debilitar, pero algunos no necesariamente eso, y también en el caso, y yo hablo en general, mi mirada sobre este tema es la mirada desde la perspectiva del CELS, que se creó, entre otras cosas, para organizar la visita de la Comisión Interamericana en 1979 y hasta el presente sigue utilizando el sistema de una manera muy activa y es una parte importante de nuestras herramientas de litigio, de defensa, de incidencia para la protección de los derechos humanos en Argentina. Entonces, la verdad es que yo siento que ahora hay una discusión un poco más franca, más sincera, sobre las cuestiones relacionadas con el sistema interamericano. Me parece que hay una cuestión saludable que en los últimos tiempos y en las anteriores discusiones había una especie de defensa corporativa de las organizaciones usuarias del sistema, en el sentido de que, bueno, al sistema no se lo podía atacar, no se lo podía criticar, porque eso era darle de alguna manera munición al enemigo que quería debilitarlo, y yo creo que eso al final no terminó siendo saludable. Me parece que la posibilidad de que existan organizaciones usuarias y que las víctimas puedan criticar al sistema con la intención genuina de fortalecerlo era necesaria, y que el hecho de no haberlo podido hacer durante mucho tiempo, porque eso era visto como una amenaza y eso era visto como una oportunidad para los enemigos del sistema, terminó generando una situación en la que estamos ahora, digamos. Y en ese sentido, sin ninguna ingenuidad de ninguna clase, me parece que es importante sentarnos a discutir y sentarnos a discutir de una manera estratégica, y nuevamente hablo desde la perspectiva de las organizaciones como el CELS, que junto con muchas otras de la región, organizaciones regionales, estamos de lleno
participando en esta discusión. Entonces, me parece que la verdad, y una cuestión más personal, durante todo este último año hemos tenido, digamos, yo creo que compartimos con muchos compañeros y compañeras de organizaciones, una cosa un poco ciclotímica, digamos, donde en algún momento estábamos así absolutamente preocupados y pensábamos que se perdía todo, eso por momentos cambiaba, y yo creo que por lo menos en este último tiempo, en este último mes diría, en estas últimas semanas, la perspectiva es bastante favorable. Digo, pienso en una perspectiva donde ojalá los cambios que se están discutiendo y que se discutieron estos días, ayer, y se van a discutir ahora, probablemente se hagan vía una reforma reglamentaria, que no se abra una reforma del estatuto y menos aún una reforma de la convención, como algunos estados proponen. Creo que hay un consenso entre la mayoría de los estados en no abrir el estatuto y menos aún abrir en la convención, y eso me parece que al día de hoy, digamos, el humor, por lo menos desde una perspectiva, desde nuestra perspectiva que intervenimos en la discusión sobre el fortalecimiento, es algo saludable. Yo voy a hacer como 3 comentarios menores. Volviendo, digamos, un comentario sobre el panel anterior, digamos, y a mí hay una cuestión que me da vueltas en la cabeza cuando hablamos sobre sistemas de protección, tanto regionales como universales, y que por supuesto todos desearíamos que fueran sistemas pristinos, que fueran robustos y que los estados todos se pusieran de acuerdo en que sean sistemas absolutamente extraordinarios, efectivos, eficientes y transparentes. Pero lo cierto es que los sistemas regionales universales son un reflejo de las sociedades políticas que tenemos, digamos. O sea, y de cómo esas discusiones, digamos, esas luchas, digamos, desde el activismo de derechos humanos, desde las víctimas, esas luchas para poder expandir los límites y esas luchas para reclamarle internamente a los estados, digamos, que arbitren los medios, adopten las medidas para proteger los derechos humanos, esas luchas que se dan dentro de los poderes judiciales para que reconozcan nuevos derechos, para que tutelen derechos existentes, y que no son luchas fáciles, o sea, no son luchas que uno diga que están ganadas, ni mucho menos, y son luchas que cotidianamente hay que dar en todos los terrenos. Y me parece que eso se refleja, esa situación, esos actores, la complejidad, la intensidad, las contradicciones, digamos, de esas luchas que nosotros damos a niveles nacionales, que las víctimas dan a niveles nacionales, se reflejan en los sistemas multilaterales, regionales, universales, y nuevamente me parecería que sería casi hasta una anomalía pensar que de sociedades complejas, con grandes conflictos, digamos, y no lo digo en un sentido negativo, con conflictos políticos, con movilización, con discusión política, salgan, digamos, hacia afuera y todos se pongan de acuerdo y digan, ah, sí, entonces, pero acá hacemos un consenso generalizado, digamos. Bueno, o sea, hay ciertos consensos, se ha avanzado normativamente, se ha creado, digamos, un sistema interamericano, un sistema universal, pero son territorios en disputa. Y en ese sentido me parece que hay que inscribir las estrategias que uno tiene para, por un lado, fortalecerlos, digamos, y otra estrategia defensiva para evitar regresiones, digamos. Y en esa dinámica, en esa lucha cotidiana, me parece que se da esa disputa en estos territorios con estos actores. Un segundo punto que querría marcar es algo que se planteó bastante en la mesa de ayer y que tiene que ver con el rol del sistema, y en particular tal vez digamos un poco más específicamente el rol de la comisión. Lo planteó Horacio, lo planteó también Emilio Álvarez y Casa, el nuevo secretario ejecutivo, que nota pie, hoy hay una entrevista en un diario que me pareció muy interesante. Lo planteó Berta desde la perspectiva, digamos, de la situación terrible que se vive en Honduras con una participación activa de la Comisión Interamericana, pero me parece que una de las discusiones es, bueno, ¿dónde se ubica el sistema? Y a veces a mí me da la sensación de que nosotros, cuando digo nosotros, son organizaciones que trabajamos ya sea como usuarias, como representantes de víctimas, pero también como actores que hacen incidencia sobre las discusiones sobre el sistema. Le damos una centralidad al sistema desproporcionada, digamos. O sea, me parece que
ponemos en el sistema casi todo, y de alguna manera no tomamos muy en serio, o no nos lo tomamos muy en serio, pero no le damos el lugar al principio de subsidiariedad del sistema interamericano, de cualquier sistema nacional, regional o universal de protección que tiene que tener, digamos. Y le reclamamos al sistema cosas que el sistema no puede responder, o sea, y que no va a responder. Le reclamamos al sistema que resuelva la situación de derechos humanos en Argentina, o en Colombia, o en Brasil. Y la verdad es que para mí ese no es el rol del sistema. Digo, y ahí yo les paso la pelota y me gustaría, digamos, la perspectiva de Jorge como desde adentro del sistema, pero también como Estado y como usuario, y también de Mónica, que, o sea, como académica, pero también como funcionaria de un Estado que litigaba, y litigaba muy bien, y defendía al Estado y tenía una buena concepción, digamos, de el uso del sistema por parte de los Estados. Entonces, el segundo punto que a mí me gustaría plantear es que creo que es necesario, y nuevamente, todos mis comentarios son desde la perspectiva de una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos y a hacer incidencia sobre el sistema, es, bueno, ¿qué le pedimos al sistema y dónde lo ubicamos a la hora de pensar nuestras estrategias? En el caso nuestro, como el caso de muchas otras organizaciones, el uso del sistema es una herramienta más dentro de una caja de herramientas mucho más amplia que utilizamos combinadamente, digamos, con estrategias políticas y jurídicas y litigiosas nacionales y con estrategias internacionales. Y cuando hablan, por ejemplo, de las medidas cautelares y el enojo, que yo entiendo perfectamente en el caso de Victoria, digamos, sobre la falta de eficiencia de las medidas en una situación como Colombia, que yo lo entiendo, pero las medidas cautelares, digo, yo no creo que una organización, digamos, como la Comisión desde Washington pueda resolverlo, y seguramente, como ustedes lo hacen, el uso que ustedes hacen, son una herramienta más para discutir y pelearle al Estado internamente, que tiene una obligación de defender y iluminar la situación de víctimas que están en gravísimo peligro, de víctimas que las matan. Pero digo, la medida cautelar en sí misma, la herramienta en sí misma, no creo que pueda resolver la situación, digamos. O sea, digo, nosotros, por ejemplo, y por supuesto hago una salvedad absoluta de la diferencia de contexto, digamos, o sea, del conflicto colombiano, que probablemente es la situación de las más graves junto con la Honduras que vimos hoy en materia de violación a los derechos humanos en el continente. Nosotros usamos medidas cautelares que nos ayuden a seguir discutiendo con el Estado el estado de situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y insistimos durante, digamos, 5 o 6 años con un habeas corpus colectivo, digamos, correctivo, que ganamos en la Corte Suprema, y que eso nos habilitó para discutir con el gobierno de la provincia, con el Poder Legislativo de la provincia, con el Poder Judicial, hasta que se agotó, no nos escucharon más, nos cerraron la puerta, cerraron todas las mesas que había. Hicimos varias acciones más y bueno, fuimos a la comisión y la comisión dio unas medidas y eso nos sirvió para poder abrir una mesa y volver a discutir con el gobierno la situación de la cárcel de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no pretendemos y no creemos que las medidas van a resolver la situación de la cárcel de la provincia de Buenos Aires. Sí creemos que las medidas, en este caso, nos dieron un espacio para discutir. A veces puede fallar, a veces podemos equivocarnos en la estrategia, en la herramienta, pero lo que yo quiero plantear en este sentido es que me parece que hay que ser, o sea, en nuestro caso, desde nuestra experiencia, cuidadosos sobre qué le pedimos, no solo, digamos, porque eso también va a mejorar o puede afinar un poco más nuestras estrategias, pero sobre todo también puede evitar las frustraciones, ¿no? Sobre el uso del sistema. Y de alguna manera también me parece que va a poner, o sea, debería poner en algún lugar un poco más moderado el valor que tiene el sistema, que claramente es un valor inconmensurable, pero que no se le puede pedir más de lo que puede dar. En ese sentido, yo creo que hay que poner en contexto la discusión de esta nueva discusión sobre el fortalecimiento. O sea, me parece que, por un lado, geopolíticamente, como se vio, hay muchos cambios en la región, y bienvenido sea, digamos, algunos cambios y algunas discusiones.
Ahí yo comparto absolutamente también el punto que hacía María Victoria sobre la universalidad desde un punto de vista desde los principios. Es cierto, digamos, o sea que un Estado no puede reclamar, digamos, o sea, uno no puede decir, bueno, yo no cumplo con las víctimas o los ciudadanos de mi país hasta que Estados Unidos o Venezuela cumpla con las suyas y firme. Es cierto. Al mismo tiempo no podemos desconocer, porque inclusive fue un reclamo de las organizaciones desde hace muchos años, que cuando un sistema, cuanto más universal es, digamos, más robusto es, digamos, si hay una responsabilidad colectiva y que de alguna manera políticamente hay inconsistencia, si un Estado y probablemente, o sea, digo, el país que tiene una mayor, digamos, o sea, que todavía, a pesar de los cambios, mantiene una hegemonía política, económica en el mundo y que de alguna manera es uno de los más fervientes defensores en estas discusiones, no ratifica la Convención, no acepta la jurisdicción de la Corte, pero sí, digamos, y la Comisión está en ese país. Digo, hay un tema ahí del cual nos tenemos que hacer cargo y del cual yo creo, digamos, inclusive nosotros con organizaciones como la ACLU de Estados Unidos, estamos trabajando, digamos, para hacer una campaña intensa de que Estados Unidos ratifique, o por lo menos para hacer la campaña, sabiendo que eso probablemente jamás suceda. Pero digo, me parece que la cuestión de la universalidad, y nosotros, o sea, como lo planteó Horacio ayer, discutimos arduamente con el gobierno argentino sobre este tema. Cuando nos dicen, bueno, pero Estados Unidos... Pero en todo caso nuestra respuesta es, bueno, si ustedes se quieren diferenciar con Estados Unidos, o sea, lo mismo que se le aplica a las relatorías de que no se puede nivelar para abajo, se aplica políticamente a los países. Bueno, no te compares con Estados Unidos, o sea, podés diferenciarte de Estados Unidos y tener una política consistente, digamos, de respeto de estos organismos multilaterales, de protección de derechos. Pero me parece que no se puede ir a la baja diciendo, ah, bueno, hasta que Estados Unidos no ratifique, o yo me voy, como hizo Venezuela, o yo no apuesto, digamos, y no me juego por el fortalecimiento del sistema. Digo, pero en este contexto me parece que hay que, o sea, o se deben evaluar, digamos, dónde estamos en este proceso de fortalecimiento, se deben afinar las estrategias, todavía no ha terminado, falta poco tiempo, digamos, o sea, como lo planteó ayer Emilio Álvarez y Casa, la reunión, la asamblea extraordinaria será en marzo. Me parece que hay que seguir nuevamente desde la perspectiva de una organización que trabaja como muchas de acá y como muchas que no están acá, estamos trabajando para evitar regresiones y para que este fortalecimiento, por lo menos, digamos, sea mantener lo que hay de mínima y mejorar. Una de las posibles mejoras es en términos de recursos, que sería algo muy importante. Me parece que en este contexto hay que leer este proceso. Yo creo sí que una vez que esto termine deberíamos dejar de seguir discutiendo sobre el sistema, porque en un momento me parece algo hasta casi narcisista, digamos. O sea, bueno, no, o sea, siempre estamos fortaleciendo, siempre estamos mirando la herramienta. Empecemos realmente a dedicar, como lo planteó ayer Álvarez y Casa, todos los recursos desde la Comisión, desde las organizaciones, las víctimas y de los estados a utilizar el sistema. Y en ese sentido me parece también que hay, como se vio en las dos mesas, hay situaciones absolutamente diferenciadas sobre situaciones de países, situaciones del rol que tienen la Comisión en cada uno de los países. Pero a mí, desde el punto de vista, digamos, y para ir terminando, en el caso argentino, yo creo que es un ejemplo paradigmático en el buen uso del sistema durante la dictadura, pero también durante la transición democrática, digamos, y ahí yo tomo el punto de Liliana. Creo que me parece que es necesario insistir y machacar, digamos, de que no es solo una cosa nostálgica, fue muy buena en el pasado, sino que sigue siendo muy buena y tan poderosa como fue en el pasado, en el presente. Y, digamos, hay muchas reformas que en el caso argentino lo demuestran. Justicia militar, la ley de migrantes, y no digo más porque Mónica me reta, porque va a hablar de eso. Pero creo, o sea, y ahí yo creo que ahí sí me parece que hay una cuestión, y me parece que Jorge puede hablar un poco de eso y que puede ayudarnos a pensar estrategias sobre cómo incidir o cómo educar, muy entre comillas y sin ser ingenuos, a los gobiernos, que en definitiva, digamos, son los que ocupan los estados que representan el sistema,
para convencerlos, digamos, de que el sistema puede ser un aliado. O sea, por supuesto, a los gobiernos no les gusta que lo señalen, pero creo que en Argentina hay ejemplos que pueden, o sea, hablar bien de eso. Y de hecho son parte de nuestras discusiones permanentes con el gobierno argentino, digamos, o sea, sobre la posición, diciendo, miren, acá está toda esta lista de las cosas que el sistema y que ustedes, o sea, que el Estado, el gobierno y la sociedad argentina se benefició. Y nos cuesta armar una lista en la cual, digamos, el sistema lo da perjudicado, digamos. O sea, la verdad que no tenemos, creo que no sé, no hay ejemplos. Entonces, me parece que por eso ahí exclusivamente hablo de la realidad argentina, digamos, ¿no? Pero habría que pensar, y nuevamente digo, pensando, o sea, de que esta discusión sirva para tener ideas, cómo plantear, digamos, que la herramienta, el discurso de derechos humanos, los mecanismos de protección como la Comisión Interamericana, no solo fueron importantes en el pasado durante regímenes autoritarios, sino son importantes en el presente. Creo que Emilio lo planteó muy bien, digamos, o sea, tienen que ser herramientas que se utilicen para fortalecer, complementar las democracias que tenemos. Y en ese sentido, para mí nos hace falta tratar de tener una conversación con nuestros gobiernos para que cambien esa idea de que solo nos vienen a molestar, digamos, o sea. Pero también me parece que los sistemas, digamos, en este caso la Comisión y la Corte, también tienen que pensar en esa línea, y por eso yo creo que es muy importante administrar esta tensión entre el rol jurisdiccional del sistema, de la Corte, que es el rol que tiene, pero sobre todo también de la Comisión, con el rol de promoción. El ejemplo que planteó Mario sobre, para nosotros es muy bueno, digamos, porque estuvimos involucrados, pero del informe de la Comisión Interamericana sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, que trabajamos con organizaciones de muchos países de la región. Le pedimos a la Comisión que lo haga, o sea, y ahí en todo caso mi crítica a la Comisión es que un informe que debería haber salido en un año salió en 5, a pesar de que inclusive nosotros conseguimos recursos para que lo haga. Pero no importa, independientemente que demoró, digamos, 4 años más de lo que debería haber demorado, el informe, una vez que salió, que es uno de los primeros informes que cruza el discurso de derechos humanos con el discurso de seguridad ciudadana de una manera bastante virtuosa. A nivel doméstico, nosotros lo utilizamos como una herramienta fundamental para crear una coalición que se llamó el Acuerdo de Seguridad Democrática, que incluye a distintos sectores políticos, a académicos, a organizaciones sociales y derechos humanos, y que básicamente consiste en poner en pie un paradigma de seguridad ciudadana diferente al paradigma del manodurismo, que es el único que estaba en pie a pesar de casi 30 años de vigencia del sistema democrático en nuestro país. Y la herramienta, digamos, o sea, discursiva de ese acuerdo fue el informe de la Comisión Interamericana, digamos. Y ahora es una buena muestra de cómo la Comisión puede ser una aliada para los Estados. Bueno, luego, en el contexto de una crisis, de lo que fue el asesinato de 3 personas en la toma del Parque Indoamericano en el año 2009 por parte de fuerzas de la Policía Federal y la Policía Metropolitana, se creó un Ministerio de Seguridad que de alguna manera se inspiró en estos principios, digo, y con esto no estoy haciendo una evaluación actual del Ministerio, digamos, donde hay muchas cosas que no siguieron y no se profundizaron en este sentido, pero sí la ministra, inclusive en presentaciones públicas, hacía uso del informe de la Comisión Interamericana como una herramienta que de alguna manera estructuraba la política pública de seguridad que se promovía desde ese ministerio. Digo, me parece que este es un buen ejemplo. Con esto, digamos, no es que, o sea, no, espero, Tojo, que esto no sea una ingenuidad suicida, digamos, pero yo creo que hay, o sea, esto no quiere plantear un panorama que, bueno, de la discusión. O sea, al mismo tiempo hay un montón de cosas, o sea, en las cuales la situación de derechos humanos sigue siendo grave, el sistema no da respuestas, los gobiernos, o sea, les cuesta y se niegan o de alguna manera trabajan para limitar
y para debilitar este sistema. Pero bueno, esa, digamos, es la lucha en la cual se encuadra nuestro trabajo como activistas y en la cual nosotros tenemos que seguir discutiendo. Con esta introducción, que fue demasiado activa para el rol de moderador, le doy la palabra a mi amiga Mónica Piña.